Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vengo a darles una explicación sobre los verboides. Lo primero que tenemos que saber de los verboides es que son las formas no conjugadas de los verbos. Es decir, no tienen acompañamiento de persona, de tiempo ni de modo. Existen tres tipos de verboides: los infinitivos, los participios y los gerundios. Los infinitivos son los nombres de los verbos. Los participios son aquellos verboides que acompañan al verbo haber. Y los gerundios son aquellos verboides que se utilizan para expresar una acción que se está ejerciendo en estos momentos. Bien, vamos a hablar de los infinitivos. Los infinitivos son los nombres de los verbos y me permiten a mí poder diferenciar a los verbos regulares de los irregulares. Pero empecemos por ver qué es un infinitivo. Un infinitivo es un verboide que no tiene conjugación ni en tiempo, ni en modo, ni en persona, y que se puede dividir en raíz y en un sufijo que se denomina desinencia. Esa desinencia lo que me permite a mí es agrupar a los verboides en conjugaciones, es decir, en primera, en segunda o en tercera conjugación. ¿Por qué necesito saber yo los infinitivos? Porque el infinitivo es de donde parte el verbo. Y al ver el infinitivo, cuando yo conjugue en el paradigma verbal a este infinitivo, voy a poder determinar si ese verbo es regular o irregular. Veamos un poquito. El infinitivo es el verboide que termina en ar, ir. Ar pertenece a la primera conjugación, pertenece a la segunda conjugación e ir pertenece a la tercera conjugación. Los infinitivos se pueden dividir en dos partes: la raíz y la desinencia. ¿Por qué es importante conocer el infinitivo? Porque si yo conozco el infinitivo, nunca me voy a confundir en separar la raíz y desinencia de un verbo conjugado. Miren, en caminar, camin es la raíz y ar es la desinencia. Como termina en ar, la conjugación es la primera. En correr, cor es la raíz y er es la desinencia, segunda conjugación. Sent es la raíz en sentir e ir es la desinencia, es decir, pertenece a la tercera conjugación. Yo siempre digo que el infinitivo es la madre del verbo, es decir, de donde proviene el verbo. Yo tengo que conocer los infinitivos para cuando me dan un verbo conjugado y lo tengo que separar en raíz y desinencia, pasarlo a su infinitivo es lo más fácil para no equivocarme en separar la raíz y desinencia. Además, tengo que conocer el infinitivo porque me permite reconocer si el verbo es regular o irregular, que después se los voy a explicar. Ahora bien, yo mencioné que hay otros dos tipos de verboides. Son los participios y los gerundios. Los participios son aquellos verboides que acompañan al verbo haber, es decir, adquieren el sentido cuando van acompañados del verbo haber. Por ejemplo, si el verbo pertenece a la primera conjugación en el infinitivo, en el participio va a terminar en ado. Por ejemplo, caminar, caminado. Si pertenece a la segunda o a la tercera conjugación en el infinitivo, en el participio va a terminar en ido. Por ejemplo, había corrido, corrido es el participio, sentido. ¿Sí? Si termina en er o en ir en el infinitivo, en el participio va a terminar en ido. Y el gerundio, que es el verboide que expresa que estoy ejerciendo una acción, siempre va acompañado del verbo ser o estar. Si en el infinitivo pertenece a la primera conjugación, el gerundio va a terminar en ando. Por ejemplo, caminando. Si en el infinitivo pertenece a la segunda o a la tercera conjugación, es decir, desinencia er o ir, su desinencia en el
En el gerundio va a ser yendo y yendo. Por ejemplo, corriendo, sintiendo. Entonces, recordemos, 3 tipos de verboides. ¿Por qué son verboides? Porque no tienen conjugación de tiempo, persona ni modo. Los infinitivos, aquellos que terminan en ar, er, ir, el nombre que reciben los verbos y sus infinitivos, de dónde provienen. Todos los que terminan en ar, que tienen desinencia ar, pertenecen a la primera conjugación de los infinitivos. Los que terminan en er pertenecen a la segunda conjugación. Y los que terminan en ir pertenecen a la tercera conjugación. Participio, también son verboides. Ojo con el participio. Acompaña al verbo haber y pueden a veces ser utilizados como adjetivos. Por eso hay que tener cuidado de no confundirlos. Si el infinitivo termina en ar, el participio va a terminar en ado. Si el infinitivo termina en er, el participio va a terminar en ido. Si el infinitivo termina en ir, el participio también va a terminar en ido. Y los gerundios son aquellos verboides que expresan una acción que se está ejerciendo en este momento y van acompañados por los verbos ser o estar. Si el infinitivo termina en ar, el gerundio va a terminar en ando. Si el infinitivo termina en er o ir, el gerundio va a terminar en yendo. Bueno, espero que les haya servido esta explicación sobre los tipos de verboides. Recuerden, los verboides no están conjugados ni en tiempo, ni en modo, ni en persona. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, me pueden consultar al mail.